La estructura del receptor están formados por una proteína de tipo integral, con un extremo extracelular llamado dominio de unión al ligando, el cual está glucosilado. El otro extremo que está dentro de la célula es el receptor de tirosina quinasa y bajo este se ubica una cola citosólica con funciones regulatorias. Pero también pueden existir una variante de tipo no receptora, donde el receptor de tirosina quinasa y el receptor extracelular están separados, pero cuando el ligando correcto se une al receptor extracelular, se une el receptor intracelular y es activado. La activación enzimática del receptor inicia con la unión de un ligando que conduce a la agregación de receptores tirosina quinasa para formar un dímero, ya sea que un ligando una a dos receptores o un ligando se una a un solo receptor, lo que genera estados de interfase de dimerización para que éste sea favorable. Una vez formado el dímero, ocurre el proceso de autofosforilación, que se da de forma cruzada, donde un dímero fosforila al otro. Sin embargo, esta fosforilación ocurre en dos etapas. La primera fosforilación ocurre en un área llamada asa de activación del dominio de quinas, donde los residuos de tirosina son fosforilados como un medio de regulación. Con la activación de esta asa, se activa el dominio quinasa, lo que conlleva una segunda fosforilación, esta vez en las subunidades receptoras debajo del receptor de tirosina quinasa, que da como resultado la formación de sitios de unión para proteínas de señalización. Los ligandos para los receptores tirosina quinasa pueden ser la insulina, el factor de crecimiento epidérmico vascular, el factor de crecimiento de origen plaquetario, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento nervioso de elevada afinidad y factor de crecimiento de fibroblastos. Todos estos receptores tienen un dominio tirosina quinasa en el lado citoplasmático, como por ejemplo el sustrato 1 de receptor de insulina, el SH2 dominio y el SRC hemología. El mecanismo de la proteína del receptor de insulina activo, INESR, se encuentra en el exterior de la célula y está compuesto por 2 unidades alfa y las porciones extracelulares de 2 unidades beta, entrelazadas para formar el sitio de unión de la insulina. La unión de la insulina se comunica a través de la hélice sencilla transmembrana de cada subunidad beta de los dominios tirosina quinasa en el interior de la célula, activándolos para que fosforilen el uno al otro entre residuos de tirosina. En la forma inactiva del dominio tirosina quinasa, el bucle de activación bloquea el sitio de unión del sustrato. El dominio tirosina quinasa se activa con una triple fosforilización. Y esto se ve donde el bucle de activación triplemente fosforilado se desplaza dejando espacio para la proteína diana en el sitio de unión de sustrato. El efecto de la insulina como factor de crecimiento. Esto se da cuando el receptor de insulina se une a insulina y experimenta autofosforilización. Una de sus proteínas es el sustrato 1 de receptor de insulina, ISR1, donde también es fosforilado en sus residuos de tirosina. Una vez fosforilado en varios de sus residuos, pasa a ser el punto de nucleación de un complejo de proteínas que transportan el mensaje desde el receptor de insulina a dinas finales en el citosol y en el núcleo, a través de una larga serie de proteínas intermediarias. Una de ellas es el dominio SH de la proteína GRB. 2. Donde después se une al RAS, provocando de la liberación de GDP y la unión de GTP a RAS. RAS es el prototipo de una familia de proteínas G pequeñas que intervienen en una amplia variedad de transducciones de señal. RAS activa una proteína quinasa RAF1, que es una de las primeras proteínas quinasas que conforman una cascada, en la que cada quinasa activa la siguiente fosforifos.
por fosfolirización. Ya que RAF1 está fosforilada, activa a la MCK para fosforilarla. MEK pertenece a la familia llamada MAP quinasa. Luego de que MCK se fosforilile, activa la fosforilación de ERK, que es un miembro de la familia de MAPK, que son proteínas quinasas activadas por mitógeno, ya que éstas inducen a la división celular y la mitosis. El ERK se mueve hacia dentro del núcleo y fosforila factores de transcripción nucleares, tales como el ELK1, activándolos. Este se fosforila y se une a RSF para estimular la transcripción y traducción de un conjunto de genes para la división celular. Algunos de ellos codifican proteínas esenciales. De este modo, la insulina actúa como efectos de la insulina sobre el metabolismo del glucógeno. Este efecto comienza con la fosforilación del IRS1, que es el sustrato 1 del receptor de insulina. Este activa a la enzima fosfoinositol 3 quinasa, PI3K, al unirse a su dominio SH2. Este PI3K convierte el lípido de membrana fosfatidilinositol 4,5 bisfosfato, PIP2, en fosfatidilinositol 3,4,5 trisfosfato, PIP3. En este interviene otra cascada de proteínas quinasas. La proteína quinasa B, PKB, es fosforilada y activada todavía por otra proteína quinasa PDK1. La PKB activada fosforila entonces residuos de serina, una de las cuales es la glucógeno-sintasa quinasa 3, GSK3. En su forma no fosforilada y está activa, el SKD3 fosforila la glucógeno-sintasa, activándolo, y de este modo contribuye a la disminución de la síntesis de glucógeno. Y cuando es fosforilada porque PKB, la GSK3 se inactiva. Al impedir de esta manera la inactivación de la glucógeno-sintasa en hígado y músculo, la cascada de fosforilaciones de proteínas iniciada por la insulina estimula la síntesis de glucógeno. También la PKB provoca el movimiento, con participación de la clatrina, de los transportadores de glucosa, GLUT4, desde vesículas internas a la membrana plasmática, estimula la captación de glucosa desde la sangre. Factor de crecimiento. Mecanismos de regulación y terminación. Regulación del PTEN. El nombre lo recibe por sus siglas en inglés, homólogo de la fosfatasa y tensina. Esta es una fosfatasa específica para humanos y un supresor de tumores, la cual elimina el grupo fosforilo en la posición 3 de la PIP3, dando PIP2, el cual inactiva el sitio de unión de la PKB o proteína quinasa B, la cual interrumpe la vía de señalización. Este proceso puede estar implicado en diversos tipos de cáncer como resultado de una señal continua de división celular. Varios tipos de cáncer están relacionados con formas mutadas de la PTEN. La estructura determinada por difracción reveló que la PTEN está formada por un dominio fosfatasa N terminal y un dominio C2 C terminal. En la imagen el sustrato es de color bronce.
En el esquema se observa cómo la PTN actúa sobre células no transformadas, inhibiendo la rama estimulatoria de la AKT o PKB. También participa en la regulación de apoptosis sobrevida de las células. Mecanismos de regulación SHIP. Es una 5-fosfatasa de tipo 2, posee un dominio tipo 1 y un dominio tipo 2 en la región N-terminal de sus núcleos catalíticos. Estas solo hidrolizan sustratos que poseen fosfato en la posición 3. Sus dos miembros conocidos, la CH2 y SHIP2, generan secuencias de unión para los dominios PTB. Posee un dominio C-terminal rico en prolina que puede unirse a las proteínas que contienen CH3. Se supone que la actividad SHIP puede hallarse bajo el control de varios sistemas. La SHIP, que solo se expresa en las células hematopoyéticas, se asocia con las proteínas adaptadoras GRB2 y CHC. La CH2 hidroliza y la SHIP2 tiene la función de limitar las respuestas celulares a la insulina a las células no hematopoyéticas. En la figura se observa un ejemplo de inhibición en células B. La SHIP1 bloquea la fosforilación y activación de proteínas de señalamiento. Las vías inhibidas se observan con líneas punteadas. Esto impide el ensamblado del complejo molecular de señalamiento y se obtiene la inhibición de la activación celular. Consecuencias en defectos de esta vía. Diabetes mellitus, enfermedad humana causada por defectos en la señalización de insulina. La diabetes se presenta en dos variedades, el tipo 1 con una incidencia del 5 al 10% y el tipo 2 con una incidencia del 90-95%. La diabetes tipo 1 es causada por la incapacidad para producir insulina. La diabetes tipo 2 es causada por la resistencia a la insulina combinada con una deficiencia de esta. Esto tiene como consecuencia la alteración de la homeostasis de la glucosa en la sangre. La diabetes tipo 2 es una enfermedad cuya incidencia está aumentando en todo el mundo a un ritmo alarmante. La incidencia creciente de la enfermedad es probablemente como resultado del cambio de estilo de vida y hábitos alimenticios. Una dieta alta en calorías combinada con un estilo de vida sedentario conduce a un aumento crónico de la secreción de insulina. Niveles elevados de insulina sobreestimulan las células diana en el hígado y de otras del cuerpo, lo que conduce a una condición denominada insulinoresistencia, en la que estas células objetivo dejan de responder a la presencia de la hormona. Esto conduce a una elevación crónica en los niveles de glucosa en la sangre, lo que estimula al páncreas a secretar aún más insulina, estableciendo un ciclo vicioso que en última instancia conduce a la muerte de las células beta secretoras de insulina del páncreas. La mayoría de los riesgos para la salud de la diabetes son enfermedades cardiovasculares, ceguera, enfermedades renales y la reducción de la circulación en los miembros, lo que conduce a amputaciones.